bienvenidos a nuestro corazón limpio. Que Dios os bendiga grandemente. Hoy queremos compartir con ustedes. Pedro ha sido liberado del cárcel. Bueno, este tema también tan interesante que nosotros también podemos ser liberados por algún adicto, alguna forma de pecado, por mucha causa. Antes de empezar nuestra conversación, queremos leer la Biblia, Hechos 12, 7 a 10. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bueno, capítulo 12, Hechos. Jacobo murió por Herod, como hermano de Juan, y murió. Primero mártir entre apóstoles. Y después Herod encarcelado a Pedro. Bueno, y final, más abajo del capítulo 12, nos contó Lucas sobre la muerte de Herod, cómo murió. Y él recibió la gloria por su pueblo, por hablar de bien de él. Y él no dio la gloria a Dios, sino recibió como dioses. Murió depende por un golpe de ángel. Bueno, más o menos esa idea, pero importante es, nosotros ya sabemos por la voluntad de Dios, Dios deja apóstol Jacobo, deja su muerte. Y todo ocurre por plan de Dios. Sí. Y entonces, en caso de Pedro, Dios envió un ángel, le sacó del cárcel. Por eso nosotros no entendemos toda la plan de Dios, pero alabamos a nuestro Dios, porque su plan, su voluntad es mejor que nosotros. Confiamos totalmente. Y además, yo recuerdo Juan 21, 18 a 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén, sígueme, como Jesús le invitó a Pedro, sígueme. Y nosotros ya sabemos, Pedro antes andaba por su voluntad, le ceñe con su propia voluntad. Pero si llega un tiempo anciano, le ciñe otro que llevaría a donde no quiere ir. Y bueno, eso también nos ayuda para pensar. Aquel momento estaba en cárcel Pedro, que Dios lo sacó para cumplir su palabra. Además, la iglesia oraba por él sin cesar. A veces también la iglesia oraba por Jacobo, pero Dios lo dejó muriera, como recibiera un honor, primero mártir, entre los apóstoles. Y bueno, no sabemos, pero Herod se metió Pedro en cárcel. Cuando pasa el Pascua, lo sacará y mostrará delante del pueblo. Pero no sabemos qué plan tiene, pero tan peligro
Pero Pedro estaba en cárcel, 4 soldados, guardias, 4 como turno que le guardaba, imposible para sacarle. Pero Pedro dormía tranquilidad, paz, totalmente paz. Y mientras Pedro dormía, he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y lo tocó a Pedro, y le despertó. Sí. Si alguien mirar la situación, preocupación, cosas ahora ocurren en su vida real, vida cotidiana, que sale más preocupación, más ansioso, más estrés recibirá, pero alguien confiando total en la palabra de Dios, confiando la voluntad de Dios, sale en paz. O sea que allí a donde sale paz es donde las cadenas se le cayeron de las manos y quedó libre en esa paz, Sí, seguro. sí, sí. Y claro, aún su cuerpo está en cárcel, pero su corazón está libre, totalmente libre. Y eso nosotros también buscamos en la paz, libre del pecado, libre del adicto, libre de cosas materiales. Eso necesitan siempre escuchar la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios y comunicar con Dios. Y nos da sabiduría, nos da paz, pero si usted comunica continuamente la situación que ocurre, hablan con su amigo humano, tal, salen preocupación, odio, iracunda, muchas cosas, no soluciona nada, se metiendo más problemas. Pero si usted déjalo allá, ¿qué cosa va? Déjalo en manos de Dios y buscan la presencia de Dios, escucha la palabra de Dios, orar a Dios, continuamente comunicando con Dios, usted será sabio y encontrará una salida de problemas. Y bueno, Ángel salió y Ángel también le golpeó, ¿no? A su costado. Sí. Y también aquel momento Pedro levantó. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Importante. Sí, eso, ¿no? Sí, también que otra vez le ponen Pedro su manto, siente como recibiendo poder del Espíritu Santo, manto de Dios, algo así, ¿no? Como normal ropa y también normal bastón, pero Moisés tomó el bastón normal, pero el poder de Dios está con él. Y acá vemos también que Pedro, que la autoridad que venía de parte de Dios en ese ángel, dice que enseguida se levantó, se ciñó. O sea que él vio la autoridad allí. Enseguida él se cubrió, se ató las sandalias y empezó a caminar en la palabra de ese ángel que le dijo, claro. sígueme. Ya. Y después abrió la puerta, aunque seguramente está cerrado por llave, pero poder de Dios, y abrió por su poder, ¿no? Abrió. No sabemos cómo, pero bueno, la puerta abierta y saliendo afuera del cárcel. Como que el ángel lo liberó, lo hizo caminar, y cuando pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, porque ya estaba encaminado, ya estaba fortalecido, ya estaba cubierto por la voz y el mandato de Dios. Entonces hizo, ahora camina tú, en esa palabra. Sí, despareció. Ya. Yo pienso que es mundo espiritual y mundo también natural está al lado de allá, pero hay una como cortina, o quizá por nosotros sabemos como el cielo
o algo, es una cortina, cielo, y único el permiso de Dios puede salir y entrar. Nosotros no sabemos cómo. Sí. Pero bueno, allá y Pedro llegó a la casa. María, quien es madre de Juan Marcos, sí, de Marcos, ¿no? Y así golpeó la puerta. Y salió una muchacha, Rode. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Sí, eso ella olvidó para abrirlo, ¿no? Y asustada y corriendo adentro para avisar a ellos, porque es ellos orando por Pedro. Sí. Sí. Ellos no creían, pensaba ángel de Pedro. Sí. Aunque ellos oraban, está también orando por Pedro, pero no creía, porque a veces Dios le dejan morir. Por eso totalmente confiando en Dios, pero no pensaba en que Pedro saliera por dentro. Es imposible, 4 hombres, 4 turnos guardados, es imposible. Pero bueno, por fin encontró, ¿no? Así Sí. encontró. Y estaban los hermanos reunidos, Sí, eso es sí. importante también. Sí. Había una comunión, Sí. de todas maneras, Mm. en oración. Sí. 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Sí, no sabemos dónde, ¿no? Pero después Pedro ya no salen de Hechos. Después una historia de Pablo, sale más Sí. hasta 28. Pero bueno, Pedro también es un importante apóstol. Yo recuerdo Adán y Eva estaba sin pecado, libre, están totalmente libres para comunicar con Dios. Nosotros por Jesús podemos volver más allá, no solamente sin pecado, sino hijos de Dios. Eso revela más de Adán y Eva. Y entonces por Jesús nosotros recibimos perdón, y aunque no perfectamente nosotros caminaba, a veces tentación viene, pero continuamente lavando nuestro corazón con sangre del Cordero y camina buscando la comunión con Dios. Aún todavía vivimos con cuerpo en la tierra uruguaya aquí, o ustedes en Chile o México o Estados Unidos o España, donde sea, o Corea, pero nuestro corazón ya está comunicando con Dios. Ese nivel es muy alto que Adán y Eva. Por eso luchamos, no caiga en el pecado, sino que lucha por poder de Dios y orando al Señor, y nos ayuda a ser libre. Es una vida maravillosa. Usted y yo también recibiendo la sabiduría por comunicar con Dios, que aún nosotros vivimos 100 años en la tierra, pero será una aventura, peregrinación, aunque recibiendo persecución o cosa mala, pero ese no pasa nada. Solo nos ayuda a ser maduro más que antes. Bueno, ahí caminamos con Espíritu Santo, una vida maravillosa. Pasado ya pasó,
solamente caminas con Jesús mirando hacia adelante. El día el Señor regresa a la tierra segunda vez, o también nosotros entraré el eterno. Eso es maravilloso. Solamente nosotros durante esa vida con carne seremos luz del mundo, sal de la tierra. Es maravillosa. Aunque material poco, mucho, o título alto, bajo, no tan importante. Con Jesús y caminamos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Dios os bendiga grandemente.